La entrevista, les comento, es con la doctora Jimena Valentina Echenique Romero. Ella pues es investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios en postdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte, Campus Tijuana, en el área de Economía Aplicada. También cursó estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en análisis de inversiones, herramientas de minería de datos para soporte en la toma de decisiones y econometría dinámica. Estudió la licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde es profesora investigadora, y además se tituló con mención honorífica. Fue acreedora a las medallas al mérito universitario Gabino Barreda y Alfonso Caso. Esta es la entrevista que nos concedió en torno a la deuda. Buenos días, Nancy, ¿cómo estás? Mucho gusto, efectivamente. eh, Hoy vamos a hablar o a comentar sobre los cambios en las fuentes de financiamiento de la deuda pública de México entre los sexenios 2000 al 2024. Esto, como bien mencionas, en el contexto de la publicación el pasado 30 de julio de lo que fue la información de finanzas públicas y deuda pública enero-junio del 2024. Y justo, doctora, pues tiene estos elementos de análisis porque mucho se dice en la prensa de que estamos como más endeudados ahora que antes. Sin embargo, lo que veíamos en este informe que presenta sobre todo el subsecretario Gabriel Llorio, pues se habla de una deuda estable. ¿Qué significa esto para nuestro país y cómo comparativamente con los otros sexenios se diferenciaría de aquellas políticas públicas que incluso sin siquiera tener situaciones de crisis como la que vivimos en 2021 con la pandemia de COVID-19, o un poco entre 2020 y 2021, o después con la recesión mundial de la guerra entre Rusia y Ucrania? Incluso sin tener este tipo de crisis, sí pedían muchísimo dinero y no era tangible. La gente no lo veía pues en obra pública, en beneficios sociales. No había como un reflejo de ese dinero en el día a día o la cotidianidad de los mexicanos y las mexicanas. Efectivamente, cuando se habla de un crecimiento sostenido de la deuda pública, se refiere a las variaciones entre los años. Entonces, de acuerdo con el informe que presenta, no hay exabruptos muy importantes, se conserva una estabilidad en el crecimiento y escuchándolo, también de los puntos más importantes que menciona es la sostenibilidad de la deuda, que eso a lo largo de esta presentación esperemos poder pues mostrarle al público a qué se refiere, que es hacerle frente a los pagos, o sea, poder pagar, amortizar, bajar la deuda, ¿no? Eso es lo que lo hemos comentado en otras ocasiones. Una persona es solvente y un país igual cuando tienes capacidad de que te sigan prestando. Eso te hace solvente, eso es la sostenibilidad. Si no bajara la deuda, o sea, si no pagara, sobre algunos montos en vencimiento, pues te vuelves no solvente, no va a haber instancias que te presten porque no estás pagando las anteriores. Entonces, la sostenibilidad de la deuda es que se ha amortizado, se ha pagado sobre créditos anteriores. Y justo pues ya con esto daríamos pie a el análisis que usted nos ha hecho en esta nueva cápsula que nos presenta esta semana, y después ya vendríamos con las preguntas. Adelante, Muy doctor. bien, muchas gracias. Pues primero recordar, como lo comentamos el pasado 19 de agosto, la definición de la deuda pública. Es muy importante acercar a la ciudadanía qué es la deuda del gobierno federal más la deuda de empresas productivas del Estado y la deuda de la banca de desarrollo. En la imagen 1 podemos observar que la suma de estos dos indicadores es la deuda pública. Punto y aparte son los PIDIREGAS y lo que entra en los títulos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que eso es otro rubro que se conoce como saldo histórico de los requerimientos financieros
del sector público. Entonces nosotros estamos centrados en el análisis solamente de la deuda pública. Ahora bien, entre los sexenios citados, ¿cuál es la diferencia más importante? Definitivamente, y lo comentó ayer el subsecretario, es el peso de la deuda externa sobre el PIB, lo cual demuestra que en este sexenio se optó por fuentes de financiamiento internas. Observamos la imagen 2, nos parece muy importante porque muestra en estas tres gráficas, bueno, el crecimiento de la deuda, pero en un contexto, ¿no? Primero los saldos de la deuda pública bruta y lo que son la deuda pública neta. ¿Qué se refiere a esto? Pues si un país, bueno, si sobre la deuda un país tiene activos, pues evidentemente la deuda neta baja. Es importante mencionar que el trimestre hasta marzo, como dijimos el 19 de julio, se anotó, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, una deuda de 800,774,7 millones de dólares. Pero ya en este informe, la deuda bruta ya bajó a junio a 785,418,30 millones de dólares. O sea, en un trimestre logró descender. ¿Por qué? Bueno, primero por lo que decíamos, la sostenibilidad es pagar. Evidentemente se hizo frente a algunos vencimientos de la deuda y por eso ya descendió. Lo mismo sucedió con la deuda neta, que pasa a 767,657 millones de dólares. Entonces, en este sentido, comentar que cuáles son las cifras nominales en términos brutos y netos. El cambio importante en este sexenio, y lo mencionaron ayer, lo vemos en la participación de la deuda externa. Si observamos en la imagen, cuando termina el sexenio de Calderón, la deuda externa es 4,3%. Cuando termina el sexenio, cuando termina el sexenio de Fox es 4,3%. Cuando termina el sexenio de Calderón es 5,4%. Y cuando termina el sexenio de Peña Nieto es 8%. En este semestre que finalizó, la deuda es 6,8%. Esto es lo que destaca el subsecretario. Ya ha descendido el peso de la deuda externa. Evidentemente hay un crecimiento de la deuda pública sobre el PIB, pero no es particular de este sexenio, ¿no? Si observamos, Fox terminó con el 19,9%, Calderón con el 27,5%, Peña Nieto con 35,3% y en este semestre llegamos a 42,1%. En términos netos, siempre la aportación es un punto porcentual del PIB. Observen la gráfica y sería 42,1% en términos brutos y 41,2% en términos netos. Ahora, sí me gustaría en esta ocasión referir por el tema tan controversial las fuentes estadísticas de dónde se están obteniendo estos datos. Para 2006, el informe es el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 30 de enero de 2008, que es información de las finanzas públicas y deuda pública, enero-diciembre de 2007, en la página 39 o 31. Para el 2012 es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información de finanzas públicas y deuda pública, enero-diciembre del 2014, la página 36 o 3.1. Para el 2018 es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información de finanzas y deuda pública, enero-diciembre del 2020, 4.1 o página 51. Para el 2024, pues evidentemente tenemos este informe de información de finanzas públicas y deuda pública enero-junio del 2024 en la página 55. Entonces, estos son de acuerdo a los reportes que tiene la Secretaría de Hacienda. Si se fijaron, es un año posterior porque
el año que termina siempre son cifras preliminares, entonces es conveniente ir a 1 o 2 años posteriores. Entonces, esto que observamos es el descenso de la participación de la deuda externa. Algo que no es un cambio menor. En la imagen 3 vamos a ubicar de qué se trata este cambio de las fuentes de financiamiento. Vemos que al finalizar la segunda mitad del sexenio de Vicente Fox, tuvimos una cifra máxima de la deuda externa en la composición sobre la deuda pública de 39.1%. O sea, 39.1% fue deuda externa y el resto deuda interna. Con Calderón, la deuda externa en la composición tuvo una participación máxima en 2011 de 21.1%. Con Peña Nieto, en el 2016 llegó al 25% y con este sexenio llegó al 16.1%. Entonces, esta es la transformación en las fuentes de financiamiento. Se opta por fuentes internas y no hacia la deuda externa. Y lo observamos en esta imagen 3, como la barrita naranja pues se va reduciendo. Bueno, esta dinámica se ve más claramente en la imagen 4. En la imagen 4 podemos observar cómo realmente es con Enrique Peña Nieto, con el sexenio, donde crece significativamente esta deuda externa bruta sobre el PIB. Incluso las colocaciones también en el mercado de capitales. Ya habíamos observado en el 19 esta cifra significativa durante este sexenio en el 2020 y aclaramos que se reflejaba después en una menor participación sobre el PIB. Pero sí nos interesa enfocar qué pasó con el sexenio de Vicente Fox, qué pasó con el sexenio de Felipe Calderón, con el de Peña Nieto y con el sexenio actual. ¿Por qué? Porque si observan con las colocaciones de deuda en el mercado de capitales con Vicente Fox en el último año aumentó. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahora, este crecimiento de la deuda externa bruta sobre el PIB reflejado en sexenios anteriores, en la imagen 5 nos gustaría decir, pues es imposible ahorita por el tiempo abarcar todo el comportamiento de la deuda externa. Simplemente como muestra la imagen 5, nos vamos a centrar en el mercado de capitales. Entonces, creció la deuda externa respecto al PIB en los sexenios anteriores y vamos a ver qué de ese crecimiento corresponde al mercado de capitales. Bueno, en la imagen 6 observamos que en el sexenio de Fox destaca el 2001, 2002 y 2003. ¿Por qué? Porque son las empresas productivas del Estado las que emitieron deuda. Eso no se vuelve a repetir en colocaciones en el mercado de capitales después del sexenio de Fox. En el 2001, Pemex le le pide a Banker Trust y Lehman Brothers $600 millones a 3.5 años con una tasa de interés de 6.5%. En la imagen 7, esto lo observamos esto de Pemex en la imagen 6, en la imagen 7, ahora observamos que CFE en el sexenio de Fox, a través de Goldman Sachs y J. Aron, pidieron $269.5 millones a 30 años con una tasa de interés de 3.33%. Bancomex, a través de Morgan Stanley, pidió $97 millones con un plazo de vencimiento de 3 años a una tasa de interés de 11%.
En la imagen 8 observamos que en el 2003 Banobras le pidió a Goldman Sachs 345.2 millones de dólares a un plazo de 30 años con una tasa de interés de 3%. Entonces, las entidades emisoras en estos años no nada más es el gobierno federal, sino también las empresas productivas del Estado, hecho que, repito, no se vuelve a repetir en las colocaciones del sector público en el mercado de capitales. Ahora, ¿dónde, respecto a estas colocaciones en el mercado de capitales, en qué años fueron donde se obtuvo mayor financiamiento? En el sexenio de Felipe Calderón fue en el 2012 que pidieron al mercado de capital internacional 7.206 millones de dólares y destaca, me llamó mucho la atención por el vencimiento, un préstamo que piden a Merrill Lynch por 678 millones de dólares con casi 100 años de vencimiento. Claro, es una deuda de largo plazo, pero aquí son 100 años de vencimiento con una tasa de interés de 5.75%. Estas 7 colocaciones se concentran en 4 bancos. Entonces, para el sexenio de Felipe Calderón, Merrill Lynch fue un banco en el mercado de capitales de sus preferidos. Ahora, ¿qué otro año destaca? 2016. ¿Por qué destaca 2016? Porque alcanzó un máximo de 11.057 millones de dólares y ahora con el Banco Bilbao Vizcaya, con 2.000 millones, a 30 años de vencimiento. Esto lo vemos en la imagen 10, 30 años de vencimiento. Entonces, en este año 2010 fueron 11 colocaciones que se repitieron en 5 bancos. Y ahora, en estas colocaciones, Banco Bilbao Vizcaya comienza a ser de los bancos preferidos para pedir crédito, ¿no? O sea, ya deja de ser Merrill Lynch, ahora es Banco Bilbao Vizcaya. ¿Qué tenemos para el 2020? Es este sexenio, ¿no? Lo habíamos comentado en el 19 de julio, pues este máximo de 19.291 millones de dólares, que fueron 10 colocaciones en 4 años. Entonces, digamos, cada sexenio ha tenido sus picos en términos de colocar deuda en el mercado de capital. Y lo que se observa es que las preferencias a quienes pide prestado, pues difiere, ¿no? O sea, se pasa de Merrill Lynch a Banco Bilbao Vizcaya e incluso el gobierno actual también su cifra mayor en este 2020 es con Banco Bilbao Vizcaya. ¿Qué nos interesa y respecto a lo que dijo el secretario de Hacienda, ¿no? Esto de la sostenibilidad de la deuda lo podemos observar en la imagen 2. ¿Por qué? Vamos a poner el ejemplo que es el que estamos tratando en el mercado de capitales. Por ejemplo, Felipe Calderón en el 2010 tuvo una colocación que le dio una liquidez disponible de 6.969.3 millones de dólares. De ese monto disponible, pagó 2.359, por lo tanto la deuda neta se quedó en 4.609, que es donde está una cifra significativa en la brecha en su sexenio. ¿Qué es lo que pasa? Esta deuda neta se suma al saldo del 2009 y se obtiene ya la deuda en el mercado de capitales total. Entonces aquí lo que estamos viendo es cuánto se coloca y cuánto se paga. Y se observan en la imagen 12, pues siempre hay una brecha entre lo que se pide prestado y lo que se paga, entre lo que se pide prestado y lo que se paga. Eso va generando una deuda neta. Con Enrique Peña Nieto
una brecha importante fue en el 2018, justo cuando cierra el sexenio, pide al mercado de capitales 6.302 millones de dólares y amortiza 732 millones de dólares. Por lo tanto, se queda una deuda neta de 5.570 millones de dólares. La entrega, esta deuda se suma al saldo y ya da la deuda en el mercado de capitales, ¿no? Pero ahorita estamos viendo simplemente colocaciones y cuánto se paga. Entonces le entregó al sexenio presente, pues, una baja amortización, o sea, cerró con una baja amortización. ¿Qué tenemos en este mercado de capitales en el segundo semestre del año en curso? Se ve que hay poca amortización, pero no quisiera entrar en detalles del 2024 segundo trimestre porque las cifras son preliminares, incluso las que marcan en el anuario, en el informe de julio. Y me voy a centrar en el 2023, que ya es una cifra más consolidada. Tenemos que pidieron 6.941 millones de dólares en el mercado de capitales y pagaron 2.011. Por lo tanto, la deuda neta fue 4.930. Entonces, observamos que en realidad uno de los peores manejos, si se puede decir así, de la deuda, pues fue con Enrique Peña Nieto, porque fue donde más creció la deuda externa, fue donde más se acudió a la banca extranjera con tasas de interés altas y donde realmente sucede este gran crecimiento, pues que la deuda externa llega a ser 25%. Claro, no se compara con el de Fox, que ya dijimos que llega a ser 39%. En la imagen 13 observamos lo mismo que les comentaba, ¿no? Con Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y este sexenio, hay una colocación de deuda pública externa y luego lo que se paga. Y entre los dos se va abriendo una brecha y eso es lo que queda en realidad. Vuelve a resaltar que le dejan a este sexenio en 2018 pues una baja amortización sobre la deuda externa. Entonces, en conclusión, podríamos decir que los tres sexenios han recurrido al mercado de capital extranjero, pero en este sexenio evidentemente mucho menos, lo cual habla de una política de administración de pasivos distinta. Y lo que a mí me gustaría hacer la próxima entrega es hablar un poco si este cambio de la política hacia depender de fuentes internas de financiamiento está relacionado con el costo de la deuda. Entonces, vemos por una parte ese cambio. Por otra parte, como bien lo dijo el secretario de Hacienda, no el subsecretario, sino el secretario, han apostado también al crecimiento de los activos. ¿Por qué? Porque el crecimiento de los activos es lo que hace que la deuda neta descienda. ¿A qué otra situación han apostado? ¿A qué otra política? Es a la inversión productiva. Y la cuarta el cuarto rubro importante sería, y lo comentó, no nada más estamos centrados en crear demanda, sino en crear oferta. Es decir, mostrar un país con capacidad de pago da señales adecuadas a la inversión productiva. Entonces, creo que sí es importante poner en contexto porque efectivamente, como menciona Nancy, pues los medios ayer en la tarde, hoy, ¿no? El Economista aumentó la deuda pública, pues sería irresponsable no mencionar los datos que la propia Secretaría de Hacienda comenta, ¿no? Pero también es irresponsable no ponerlo en un contexto de análisis para qué ha servido esa deuda. Lo hemos comentado mucho en las cápsulas, ¿no? Lo importante es que generen un crecimiento y generen empleo, porque una deuda, pues ya lo vimos, o sea, en el sexenio de Fox fue el único de que emite deuda a las empresas productivas del Estado, Pemex, y ahora pues son los primeros en decir que
que Pemex tiene un gran problema. Pues habría que preguntarles por qué no lo resolvieron, ¿no? Y doctora, preguntarle sobre cuándo sí es justificable que se endeuden. Decía en el caso de Peña Nieto que uno de los picos de deuda que llama la atención es aquel que se contrata en 2018, ya prácticamente cerrando su gobierno, Exactamente. que ahí pues no tendría ninguna justificación porque ya está pues de salida. ¿Cuándo sí se justifica que los gobiernos contraten esta deuda? ¿Y en qué términos debería de ser el mejor escenario? ¿Cuándo se justifica la deuda? Cuando puedes pedir deuda para pagar algunos compromisos que son más caros, o sea, que te está costando más, entonces lo que haces es liquidar deuda que tiene una tasa de interés más alta. Entonces, ¿para qué la liquidas? Pues para que te quedes con una tasa de interés que sea baja. Entonces, si un prestamista te dice, yo te presto a menos, bueno, al Estado, como es el caso del banco japonés, que veíamos que tenía más bajas tasas. Entonces, si él le presta menor tasa, es preferible tomar ese préstamo y liquidar a quien te está cobrando una tasa alta. Entonces, eso es una justificación. La segunda justificación sería que sea para inversión productiva. Eh, y esto tiene que ver, como lo dijo el secretario de Hacienda, con lo que está en la capacidad de oferta del país, ¿no? En términos de infraestructura. Entonces, cuando es por estos dos motivos, estaría justificado. Y sí, a mí también me llamó la atención este 2018, porque ya para cerrar el sexenio, pues se pidió esta colocación, bueno, se hizo esta colocación en el mercado de capitales que eh, pues es significativa. Y doctora, también, por último, consultarle si la doctora Claudia Sheinbaum debería de estar pues con este pendiente, por decirlo de alguna manera. Esto que alertan la prensa, un poco hasta de forma quizá amarillista, de decir que se aumentó la deuda sin ver pues todos los elementos que usted ya nos desglosaba, eso llevaría a que el próximo gobierno tenga un foco rojo, una alerta respecto de su deuda externa o es un manejo razonable, como se decía en la conferencia del presidente López Obrador en la exposición tanto del secretario Ramírez de la O y como del subsecretario Gabriel Llorio. Y uno de los puntos que resaltaron es la comparación con otros países, ¿no? Y decir México está por debajo del 50% sobre el PIB de la deuda pública. Evidentemente, eso es un indicador para las calificadoras positivo, de hecho lo mencionaron. Entonces, en términos de la certeza al mercado financiero internacional, está dentro de los rangos adecuados, ¿no? O sea, porque además tiene una ventaja, y lo comentábamos en alguna cápsula. El mundo está creciendo a través de deuda. No es nada más México el que tiene deuda. Una vez expusimos los mapas, unos mapas que tiene el Banco Mundial, pues todo el mundo prácticamente está en rojo, ¿no? En términos de ratios de deuda. Entonces, la ventaja es, otros países no tienen mejores ratios, o sea, otros países con los que nos podamos comparar, no tienen mejores ratios. Entonces, esto da una certeza hacia el mercado financiero internacional, hacia las calificadoras, que está dentro de los rubros sostenibles. Y otra situación que como bien comentas, Nancy, refirió el subsecretario Llorio, fue que habló de un portafolio, que ellos habían sido muy prudentes en el manejo del portafolio de los pasivos. ¿A qué se refiere esto?
En esta filmina que hemos presentado sobre la estructura de la deuda y que tiene un plazo y que tiene a quién se le destina y las fuentes, justamente lo que habla es sobre cómo administra las fuentes de financiamiento. Eso es lo que es un portafolio. ¿Cuánto le apuestan al mercado de valores? ¿Cuánto le apuestan al mercado de capitales? ¿No? Uno es deuda interna y el otro es deuda externa. ¿Cuánto le apuestan a los organismos financieros internacionales? Eso es deuda externa. Entonces, lo que ellos están haciendo es administrar un portafolio. ¿Qué es lo que debe de darle un portafolio a un país? El más bajo costo y el más alto rendimiento. En términos óptimos, y eso los economistas es un punto que dicen equilibrio, pero en la física también, ¿no? Que es el llamado punto cero, ¿no? O sea, el cero pues es un equilibrio, porque ninguna de las fuerzas, ni el ingreso ni el gasto, se vence. Entonces estás en equilibrio. Si no llegas a alcanzar ese punto cero de que lo que te cuesta la deuda sea lo mismo que te ingresa esa deuda, que es el rendimiento de la deuda, si no alcanzas al cero, pues lo mejor que puedes hacer es que te alejes lo menos posible de los números negativos. ¿Qué es lo que se necesita para eso? Como bien dijo, la administración del portafolio. Esas fuentes que marcamos, unas son internas, otras son externas, y aquí están todo lo que conforma cada uno de los rubros. Ahí es donde van determinando, ahora voy a pedirle tanto al mercado de valores, ahora voy a ir tanto a CETES, ahora voy a ir a los organismos internacionales, ahora voy a ir a la banca, a la nacional y esta es a la internacional. ¿Para qué hacen ese portafolio? Para reducir el costo. Y esto es muy interesante porque un buen administrador de la deuda pública es ese, el que reduce a su máximo el costo y maximiza el rendimiento de esa deuda, que como bien comentas, Nancy, o sea, la apuesta es que sirva para el crecimiento económico, para generar fuentes de empleo, ¿no? Cuando resulta inexplicable en otros sexenios, decíamos, o sea, como el sexenio de Fox dice que CFE, Pemex, Banobras pidió prestado y después ellos mismos decían que estaba muy quebrado. Entonces, ¿qué hicieron con lo que les prestaron? Entonces, es muy interesante. Yo creo que es de los temas más interesantes que le dejan este gobierno por la política de administración de pasivos, pero también en un contexto mundial donde todos los países están creciendo con deuda, o sea, todos los países están endeudados, ¿no? Era lo primero que hizo el subsecretario, ¿no? Mostrar una serie de países y decir, todos estos están por arriba de México en su ratio de endeudamiento. Pues seguramente no hicieron magia, aunque ellos quisieran decirnos que hicieron magia, seguramente es corrupción. Doctora, pues, pues como siempre, un gusto conversar con usted y quedamos atentos a esa otra cápsula que nos ha prometido. Muchas gracias, que pase muy buena tarde. Muchas gracias, Nancy, un saludo a la audiencia, gracias.